Hola, buenos días. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Hoy vamos a hablar de la presencia de cianobacterias en varios cuerpos de agua de nuestro país. Un fenómeno que se popularizó hace unos meses cuando el mismísimo Río de la Plata se tiñó de verde y por unos días mantuvo en vilo a la población ante la posibilidad de que la ciudad se quedara sin agua potable. También vamos a hablar de microplásticos que están afectando la fauna marina de nuestra costa atlántica. Pero antes, pasamos por el top 3 de Ambiente y Medio. Hoy vamos a ver cuáles son los 3 hábitos cotidianos menos sustentables. Son aquellas pequeñas cosas, diría Serrat, que producen un gran impacto ambiental, pero que podríamos corregir fácilmente si simplemente cambiáramos un poco nuestras costumbres. En el puesto número 3 se coloca tirar pilas y baterías a la basura. No importa si son pilas comunes alcalinas o de reloj, si son baterías de celular o de laptops. Todas ellas tienen mercurio, arsénico, zinc, plomo, cromo, cadmio y algunos otros materiales enormemente tóxicos, capaces de contaminar millones de metros cúbicos de suelo y agua. Las pilas y baterías no deben arrojarse a nuestra basura cotidiana. Deben juntarse en un recipiente aparte y ser depositadas en el sitio que el municipio indique como adecuado para el tratamiento de residuos peligrosos. Al puesto número 2 se sube usar desodorantes en aerosol. Aunque hace ya años que no se fabrican con aquellos clorofluorocarbonos que dañaban la capa de ozono, sus gases siguen siendo muy contaminantes. Para crear un hábito más sustentable, alcanza con comenzar a usar desodorantes en barra o en crema. Y mucho mejor aún si además reemplazamos las marcas comerciales por cosmética natural. Y se sube al podio con el puesto número 1, limpiarse los dientes o ducharse con la canilla abierta. Es absurdo e innecesario que el agua siga corriendo mientras nos estamos enjabonando o cepillando. Según la Organización Mundial de la Salud, una ducha de 10 minutos consume unos 200 litros de agua. Solamente con cerrar la canilla cuando no necesitamos el agua, podríamos ahorrar hasta un 75% de ese recurso tan escaso e imprescindible. Este fue el top 3 de la semana. Lo viste en Ambiente y Medio. Periodismo aplicado a la ecología. Bienvenidos a la 6ª temporada de Ambiente y Medio. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para todos que está relacionado con el agua. El agua es un elemento vital, lo que estoy diciendo no es nada nuevo, es un elemento vital para los seres humanos, para la higienización, para la alimentación, también para los ecosistemas. Lo hemos visto durante el 2020 con el tema de la pandemia, con el tema del virus, la importancia del agua, sobre todo el agua potable, para higienizarnos y no contagiarnos con el virus SARS-CoV-2. La noticia, digamos, estamos hablando del agua, a todos nos parece importante, todos creemos que abrimos la canilla y la tenemos, pero a fin del año pasado, a principio de diciembre, se conoció una noticia que finalmente no es tan nueva, pero que llamó mucho la atención de los medios de comunicación, que tiene que ver con la mercantilización del uso del agua en los mercados de futuro de Wall Street. ¿Esto qué significa? Que uno compra el agua a un precio hoy para, cuando la necesite, ese uso del agua, sobre todo para los agricultores, sostener el precio. Esto, dije recién, llama mucho la atención porque el agua es un bien público y es un derecho humano, según lo que resolvió las Naciones Unidas en el año 2011. Por eso, para charlar y entender un poco más hacia dónde vamos con estas situaciones de empezar a mercantilizar los bienes de consumo, los bienes de uso común, estoy vía Zoom conectada con Guillermo Folguera. Él es biólogo y filósofo. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Ambiente y Medio. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Lindo estar en contacto y gracias por pensar y comunicarse conmigo. Bueno, justamente dijiste pensar y esto es lo que tratamos de hacer también en este programa con las entrevistas, porque lo primero que me gustaría es tu reflexión con respecto a qué significa esto de comercializar algo que es un derecho humano básico.
Claro. Y lo pusiste, en tu presentación lo pusiste en juego. Significa una dicotomía que uno sabe que en los sistemas económicos y políticos existen, pero que esto lo expresa dramáticamente, que es algo tan esencial como el agua, que evidentemente funciona de manera sustancial para que podamos vivir, que podamos hacer lo que hacemos cotidianamente y que la naturaleza lo mismo, si se trata de un bien o un derecho, como lo planteaste, o se trata de una mercancía. Y es una dicotomía muy fuerte, muy cruda, y evidentemente que por todo lo simbólico que está en juego, aparezca dentro de la bolsa de valores de Wall Street, involucra todo esto de manera muy clara y dramática, ¿no? Ahora, ¿cuál sería este riesgo de mercantilizar el agua? Ya entendemos que es un bien común, necesario para todos, pero el riesgo, ¿dónde estaría? ¿Dónde lo podríamos ver? El riesgo, digamos, yo diría dos cosas. Primero expresa algo que sabemos que ya ocurre. Eso quizás suene raro del otro lado, pero digo, el agua ya está actuando de hecho como una mercancía. Está actuando de hecho cuando una empresa la embotella a gran escala, cuando un determinado territorio se apropia por alguien y no permite que una comunidad, por ejemplo, acceda a un lago, que hay, en el caso de Argentina hay un montón de ejemplos dramáticos en ese sentido, y también de maneras menos claras, ¿no? Por ejemplo, la contaminación es una forma de apropiación de agua. Cuando una empresa, por ejemplo, arroja desechos a nuestro riachuelo o diferentes ríos de nuestro país, también está haciendo una apropiación de un cuerpo de agua. Entonces, aparece ya una disputa, de hecho, con esto. ¿Cuáles son los riesgos en función de lo que estás planteando? ¿O cuáles son las consecuencias, más bien? Y que eso, que es un bien escaso, impida que las comunidades puedan acceder libremente a eso. Y que además se empiece a tomar como negocio algo que involucra la garantización básica cotidiana de nuestro vivir. Sí, además cae de Maduro que esto va en contra, la mayoría de las veces, con los sectores más vulnerables, pero también con todos, ¿no? Porque esto lo vimos, lo que yo decía al principio, ¿no? En la pandemia todos necesitamos de agua potable, todos necesitamos de ese bien para higienizarnos y que el virus no se siga transmitiendo, pero específicamente a los sectores vulnerables impacta en mayor medida. Claro, el primer punto que yo creo que es importante marcar, que esto que tarde o temprano nos afecta a todos y todas. Yo creo que eso tiene que estar muy claramente establecido y no mirarlo como algo lejano. Digo, evidentemente la gente que vive en San Juan o en La Rioja tendrá una incidencia muy directa, pero digo, aún todos y todas las que estamos viviendo en grandes ciudades, en grandes urbes, vamos a tener una consecuencia directa de eso. Pero como vos planteás, en esa cuestión tampoco es que colectivamente el impacto es igual, y efectivamente los sectores más vulnerables, más vulnerados en sus derechos, son los primeros damnificados. En el caso de la pandemia, como lo planteabas, fue directo, porque además el agua tiene que ver con salud de nuestros cuerpos, el agua tiene que ver también con condiciones de higiene, el agua tiene que ver con alimentación sana, o sea, no obtenemos alimentos sanos si no es con agua sana. Entonces, digo, es toda una cadena de cuestiones donde aquellas comunidades que no tengan libre acceso a agua potable, agua buena, van a ser directamente damnificadas a corto plazo. ¿Y vos creés que esta mercantilización del uso del agua que se dio, esto vamos a también aclararlo, se dio en el estado de California, en los Estados Unidos, pero eso no significa que no pueda suceder en otros estados de Estados Unidos o de otros lugares del mundo, pueda volver a recrudecer conflictos sociales como sucedieron en la década del 90, por ejemplo, lo que pasaba en Bolivia, o también cuando las empresas se apropian del agua y las tarifas son cada vez mayores, ¿también puede provocar conflictos sociales? Mi análisis es que los conflictos sociales nunca dejaron. Yo veo un nivel de conflictividad muy alta. De hecho, en marzo estábamos organizando la Marcha del Agua. Al final se suspendió cuando entraron las medidas vinculadas con la pandemia. Y cuando uno rastrea a lo largo y ancho del país y del continente, los conflictos territoriales en gran medida tienen que ver con temas de agua.
como decía, a través de la contaminación de cuerpos, a través de la apropiación, a través de técnicas que, por ejemplo, con el fracking, que uno sabe que va a terminar incidiendo en mayor o menor medida. Pero digo, me parece que los conflictos no han dejado. O sea, la pregunta entonces que haría es, ¿uno esperaría que vayan a recrudecer, que aumentar en cantidad y en intensidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y por eso también muchas de las cuestiones que se han planteado en el año que ha pasado, por ejemplo, el proyecto de megafactorías para exportar carne porcina a China, también tuvieron como un lugar emblemático, por ejemplo, los millones de litros de agua que consumen un proyecto de ese orden, o el proyecto de megaminería, o el proyecto vinculado con los agronegocios. Yo creo que son todos elementos que a corto, mediano, largo plazo involucra el agua como bien, como derecho o como mercancía, como pregunta sustancial. Porque también algo que estás diciendo, a veces la línea es muy fina entre lo que se necesita para producir, porque no podemos negar que hay una necesidad para determinada producción, y lo otro, ¿no? Las megaproducciones que tenemos que poner en la balanza. ¿Qué agua necesitamos para producir qué? Exactamente. Y aparece la pregunta por las políticas públicas. Claro. ¿No? O sea, ¿qué políticas públicas necesitamos? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué finalidades? La pandemia ha mostrado muy claramente, por ejemplo, que la prevención es un elemento fundamental. Para prevenir necesitamos comunidades que estemos bien físicamente, por ejemplo, y mentalmente. Y ahí necesitamos el agua. Las comunidades que no han tenido acceso a agua, por ejemplo, con niveles de hacinamiento altos, con el caso de la Villa Miseria en gran parte de las grandes urbes, han sido las primeras damnificadas en todo este tema, y también con el tema de la higiene. Así que sí, efectivamente se trata de una pregunta sustancial, una pregunta fundamental, en donde las políticas públicas que toman los estados en juego, en gran medida tiene que ver con la pregunta acerca del acceso al agua y a la calidad del agua. La última te hago, Guillermo, y por supuesto agradecerte estar con nosotros acá en Ambiente y Medio, es ante la necesidad de lo que estamos hablando, la cantidad de millones de personas en el mundo, miles de millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua, no solo en la Argentina este problema, ¿te parece fundamental considerar o empezar a pensar una ética del agua, una ética universal? ¿Existe, no existe? ¿Se le da bolilla a eso? Interesante la pregunta. Primero marcaría una cuestión, yo no trabajo cuestiones legales, ¿no? Trabajo muy cerca de abogados y abogadas ambientalistas de mucho nivel que tiene Argentina, pero yo en particular no trabajo con la parte del derecho. Respecto a la parte ética, que ahí va a tu pregunta, que además creo que es una ética política, porque es una ética directamente vinculada a cómo vivimos, y yo creo que es fundamental que varias cosas. Primero, que aparezca la pregunta en torno a las políticas públicas que involucren los bienes. El bien vinculado con el agua, el bien con la calidad de los territorios, con la calidad del aire. Eso, lamentablemente, en nuestro país está ocupando un lugar secundario y que muchas veces se cree, por ejemplo, que la cuestión salarial, aclarando, por ejemplo, que es clave, no hay ninguna duda de eso, parece terminar la discusión. La verdad es que no, la verdad es que es fundamental, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, qué calidad de vida tienen cotidianamente. Entonces, lo mismo puedo hacer respecto a todos estos elementos fundamentales. Le agregaste un adjetivo a ética, que preguntabas por lo universal, y entonces a uno de alguna manera le hace sintonía con los que fueron ciertos derechos universales, ¿no? en la década del 50 en juego. Yo creo que va a haber que dar discusiones a escala global, discusiones a nivel regional y a escala local. En todos los planos, yo creo que aparece la pregunta cómo vivimos como humanidad en general, qué nos pasa como sudamericanos y sudamericanas, y en particular en el caso del territorio argentino. Creo que es clave la pregunta que haces en torno a qué significa hoy cotidianamente que el agua funcione o como una mercancía, y qué comunidades estamos teniendo acceso a agua potable y qué comunidades no. En el caso de Pergamino, por ejemplo, mencionar uno de los lugares acá cerca de donde yo vivo, en Buenos Aires, se reconoce que no hay agua potable. ¿Qué significa eso para las comunidades? ¿Qué significa eso para la salud? Así que el agradecido soy yo porque hayas abierto esta pregunta fundamental, Gabriela, y creo que es clave que oyentes de todo el país que te están escuchando
y televidentes tomen en cuenta esto, lo fundamental para nosotros y nosotras y para nuestros hijos e hijas en juego. Seguramente. Bueno, para eso estamos acá, ¿no? Para charlar, para concientizar, para conversar y para, bueno, sin tener razón, querer por lo menos considerar estos bienes comunes que son tan importantes para nosotros. Te agradezco, Guillermo, mucho esta conversación y seguramente en alguna otra oportunidad vamos a estar acá charlando nuevamente en Ambiente y Medio. Muchas gracias por estar. Placer, Gabriela, un fuerte abrazo ahí. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Quédate por ahí, porque en un ratito vamos a hablar de la presencia de cianobacterias en nuestros ríos, embalses y lagunas. Un problema estrictamente ligado a la contaminación producida por desechos y efluentes urbanos e industriales. Mendoza es una de las zonas más áridas del país. Y como si esto no fuera suficiente, el año 2020 fue además uno de los más secos de los últimos 70. Los ríos bajan con un 30% menos de agua de lo previsto, lo que impacta negativamente en la industria del vino, una de las actividades productivas más importantes de la provincia. El sector vitivinícola sabe que el agua es fundamental para que la uva crezca con vigor. Por eso, son elementales las buenas prácticas. Para que se pueda usar de manera responsable y eficiente este recurso, cada vez más escaso. En Mendoza el recurso más limitante siempre va a ser el agua, porque estamos en una zona desértica con poca pluviometría y una demanda muy grande por parte de la planta. Para poder acompañar esa demanda con la oferta, nosotros tenemos reservorios de agua que nos permiten acumular el agua de turno, que es el turno, la cantidad de agua que a uno le corresponde en función de la cantidad de hectáreas que está empadronada para un determinado canal. Por eso acumulamos el agua que nos toca en una represa y a partir de ahí el sistema de riego es el que te ayuda a usar eficientemente ese recurso. Mientras más tecnificado sea el riego, mejor eficiencia vas a hacer de ese agua, más hectáreas vas a poder regar. Y últimamente las tecnologías de riegos por goteo permiten hacer un uso de por lo menos del 90 al 95% del agua que se recibe. Ahora, tener un riego por goteo no significa que la práctica de riego sea sustentable, porque en realidad lo que nosotros tenemos que aplicar es la cantidad de agua que la planta necesita para desarrollar sus procesos. Por eso es que técnicas de monitoreo de cuánta agua realmente está en el suelo en un determinado momento, el uso de estaciones meteorológicas que nos permiten determinar cuál es la demanda atmosférica de la planta y el uso de sensores en las plantas o de mediciones sobre las plantas que nos permiten conocer el estado hídrico son tres variables que nos permiten ajustar la cantidad de agua que aplicamos semanalmente en un viñedo. Cada una de nuestras fincas tiene una represa en donde juntamos el agua que nos llega por el canal y a través del riego por goteo podemos fraccionar ese agua durante la semana para poder hacer el uso. El riego por goteo es un sistema que deja caer el agua gota a gota mediante un sistema de mangueras que están conectadas a bombas que extraen el agua desde alguna represa. Este método ha resultado muy eficaz en zonas áridas y es el que puede garantizar la optimización del uso controlado del agua. Siempre que uno ordena procesos, se transforma en eficiencia y toda eficiencia siempre reduce al menos en una mejora en la producción o en una disminución de costos o en un efecto combinado de estas dos acciones. El poder decir y el poder hacer realidad estas buenas prácticas hace que uno también logre más credibilidad en el mercado, de ser más confiable para quienes nos compran los productos. Los consumidores están cada vez exigiendo productos sustentables, no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social. Están requiriendo herramientas de responsabilidad social empresaria, están requiriendo herramientas de comportamiento ético, incluso esto se está empezando a traducir en barreras explícitas al comercio. El ejemplo es el de los países nórdicos, por ejemplo, que tienen barreras muy explícitas y muy rigurosas de responsabilidad social empresaria
y de gestión ambiental para acceder a esos mercados. Los mercados se están volviendo mucho más exigentes, no solo en el tema ambiental, sino en todo lo que tenga que ver con el impacto de una industria. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. BEA Group, desarrollando tu capital filosófico. Si uno mira algunas imágenes satelitales de la ciudad de Villa Carlos Paz, en Córdoba, que dicho sea de paso es mi lugar de origen, va a poder observar en el lago San Roque estelas de colores brillosos. Una cobertura verdosa que alguno hasta podría considerarla como bella, pero no todo lo que brilla es oro. De hecho, el concepto de belleza es tan relativo que puede ver y parecer, pero si te digo que esas aguas están completamente contaminadas, seguro cambiamos la opinión y el adjetivo. Este fenómeno que tiñe las aguas de verde se debe a una causa biológica y bacteriana. Es la floración de un grupo de bacterias conocidas popularmente como cianobacterias. Una cuestión que se halla en muchísimos cuerpos de agua en la República Argentina, posiblemente el lago San Roque sea uno de los más característicos, y que empezó o volvió a ser noticia en la ciudad de Buenos Aires, donde aparecieron en el Delta y mismo donde estamos aquí, en Puerto Madero. Una cuestión que tiene que ver con lo ambiental, por supuesto, que tiene que ver con la temperatura, con la estación del año y, por supuesto, con la salud. Cianobacterias en Ambiente y Medio. La floración de estas cianobacterias está directamente relacionada con la presión de nutrientes orgánicos en el agua en combinación con temperaturas altas. Estas bacterias se alimentan de esta materia orgánica y llevan a cabo una fotosíntesis muy particular, que es lo que permite que se pueda observar ese color verdoso. El exceso de nutrientes orgánicos en el agua permite una floración exagerada de estas cianobacterias, como ocurre por ejemplo en el lago San Roque, y es por eso que mantos de agua completos se tornan de ese color verdoso, azulado, celeste, turquesa, colores como fluorescentes, medio raros, desconfiables. Primera aclaración importante, no son algas, son bacterias que hacen fotosíntesis. El color es, como dije recién, producto de esta particular fotosíntesis que hacen que florezcan y tiñan el agua de esa manera. Segunda aclaración importante, la presencia de nutrientes orgánicos en el agua es constante y frecuente. Siempre hay nutrientes orgánicos en el agua. Es decir, que la aparición de ese color verdoso se debe a la floración. O sea que el problema está mucho antes, porque mucho antes ya hay nutrientes orgánicos y bacterias en el agua. La floración y ese color vendría a ser una especie de finalización, de culminación de este proceso biológico. La generación de esta fotosíntesis está directamente relacionada con las altas temperaturas. Es por eso que es en el verano cuando más se las ve. No obstante, no hay que dejar de entender a este fenómeno como algo biológico y los diferentes factores que pueden jugar a favor o en contra. Inés O'Farrell, investigadora del CONICET, dice que la
proliferación de estas cianobacterias se dan por condiciones ambientales y variabilidades. En el delta del Tigre, por ejemplo, el bajo caudal del río permitió una mayor sedimentación, un mayor ingreso de luz, que obviamente aumentó las temperaturas, un exceso de nutrientes orgánicos y el lógico aumento de la temperatura del agua por la época del año. O sea que más allá de todas las variantes que pueda haber, que pueda tener preparada la naturaleza, son bacterias que se alimentan de material orgánico, que provienen principalmente de efluentes cloacales. Las altas temperaturas provocan una fotosíntesis entre estas bacterias y estos nutrientes orgánicos, y la floración de todo esto es lo que tiñe las aguas de ese color polémico. Cianobacterias. Muy lindo todo, ¿qué pasa con la salud? Inés O'Farrell, como les decía, es una especialista sobre el tema y mejor que nadie seguramente nos va a saber explicar por qué estas cianobacterias, incorrectamente llamadas algas verdoazuladas o algas azulverdosas, son tóxicas. Escuche. En el caso del Río de la Plata tenemos una cianobacteria que se llama microcistis, que produce microcistinas, que son unas toxinas hepatotóxicas que el órgano blanco que atacan es el hígado. Después hay otras que son neurotóxicas, y la toxicidad de estas sustancias puede llevar hasta la muerte incluso del ser humano. Como cualquier tóxico, cuanto más pequeño es el organismo al que atacan, o sea, el individuo al que atacan, la toxicidad es mayor. Pero otro de los problemas no solamente es la toxina, sino que crecen tanto y tan desmedidamente que cuando mueren consumen todo el oxígeno en su degradación, consumen el oxígeno de la columna de agua, produciendo, por ejemplo, muerte de peces. Y además, competitivamente, son superiores con respecto a otros organismos del fitoplancton, entonces termina afectando la diversidad de los cuerpos de agua. Ya hablamos de cómo se generan y recién vimos cómo repercuten en la salud. Pero nos queda bastante por hablar, sobre todo cómo se combate este problema que es ambiental y sanitario. Así que quédate en el próximo bloque que hablamos de todo esto y mucho más, como siempre. Flor, hoja, rama, tronco, tallo, raíz, se podría decir, dicho a lo bestia, que son las partes que componen un árbol. Pero estoy dejando afuera una parte bastante importante que, a pesar de tener un montón de exposición visual, pasa medio desapercibida. La corteza de los árboles, que es como la piel que los recubre, tiene funciones muy interesantes. Tienen un montón de colores y un montón de formas dependiendo de la especie de los árboles. Así que vamos a ir por partes. Bueno, en primer lugar se pueden diferenciar dos partes de la corteza. La parte exterior, que son células muertas, y la parte interior, que está compuesta por floema, peridermis y córtex. Nombres complejos, ahí vamos. El córtex es lo que está entre la corteza y la parte interior del árbol. La peridermis es la parte exterior de la corteza y que funciona como una especie de capa protectora. La protege a la planta de ataques de animales herbívoros, que en su mayoría son insectos, pero también de infecciones de hongos. Y el floema, que cumple con una de las funciones principales de la planta, es un tejido vascular que es el encargado de transportar la savia producida de las hojas hasta las raíces. Por ejemplo, esta que pueden ver acá, que estaba siendo transportada y salió para afuera. Tenemos un poquito más arriba que chorreó hasta el piso. Y por esto es que no se los puede cortar a los árboles de forma transversal, porque estaríamos impidiendo el flujo de savia y la planta muere.
Otra de las funciones importantes que tiene la corteza es evitar la pérdida de agua. Y esto sucede gracias a la suberina, que es un compuesto de lípidos impermeable que evita la evapotranspiración del agua. Muchos árboles producen y concentran compuestos bioactivos en su corteza y son empleados por nosotros, por el ser humano, como remedios naturales, pero también para la fabricación de medicamentos industriales. Por ejemplo, la corteza de ceibo es utilizada como cicatrizante, antidiarreico, analgésico, anticonvulsivo. Y no nos olvidemos de la parte comestible de la corteza. Bien sabemos que muchas pueden ser secadas y pulverizadas para usarse de harina para panificaciones, o si las tratamos de otra forma, como cortadas en tiritas, pueden usarse para la fabricación de fideos. Y la corteza más famosa de todas en el mundo culinario es muy parecida a esta, la canela, que se obtiene del árbol de canelo frotando entre las cortezas. No te muevas de ahí. En el próximo bloque seguimos hablando de cianobacterias, pero además vamos a conversar con una investigadora sobre los microplásticos que comenzaron a encontrarse en el aparato digestivo de varias especies marinas que habitan nuestra costa atlántica. Ya está online la plataforma periodistasambientales.org, así que los invito a todos para que ingresen en esa plataforma, miren, recorran, naveguen y se inscriban. Sean miembros de periodistasambientales.org. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Hoy hablamos de cianobacterias a nivel general, no vamos a profundizar mucho en ningún caso. Pero sí, antes voy a retomar un poco el ejemplo del lago San Roque, lugar en donde este fenómeno se da de manera muy sistemática debido a la enorme cantidad de efluentes cloacales que se vuelcan en el lago. De esos efluentes cloacales provienen los nutrientes orgánicos. Ya lo sé, una conversación un poco escatológica a esta hora de la mañana, pero es así. Bueno, o sea, que el lago San Roque es lugar característico de cianobacterias, como dije recién, por la enorme cantidad de efluentes cloacales que se vierten en el lago. De esos efluentes cloacales provienen los nutrientes orgánicos y se genera esta floración exagerada de cianobacterias. ¿Qué pasa en el resto de las aguas del país? La presencia de estos nutrientes orgánicos es menor. Por eso se da con una menor periodicidad que, como por ejemplo en el lago San Roque. Pero la presencia de estas bacterias y de estos nutrientes orgánicos están en casi todas las aguas del país. Lo que llama la atención es el color, o mejor dicho, la floración. La generación de estas cianobacterias es un problema ambiental, porque es algo que lógicamente ocurre en la naturaleza, debido a este proceso biológico que genera la fotosíntesis entre bacterias y material orgánico que se encuentra en el agua. Es sanitario también, más allá de que esté estrechamente vinculado con lo ambiental,
por los problemas que puede causar en la piel, la conjuntivitis, la dermatitis, la gastroenterocolitis, los problemas que puede hasta causar en el hígado o en el sistema neurológico. Pero esto no solamente al estar en contacto o bañarse en el agua, situación que se desaconseja fuertemente por parte de las autoridades, no acá en Capital Federal porque está prohibido bañarse en el Río de la Plata desde 1975, pero sí, por ejemplo, en el Delta del Tigre, donde sí se permite bañarse. Como decía, no solamente al estar en contacto con el agua, sino el propio consumo del agua. Situación que en la ciudad de La Plata llegó a ser un problema y que, más allá de la calidad de maquinaria con la que se cuente, está claro desde ya que potabilizar un agua con semejante grado de contaminación es tarea casi imposible. A todo esto le sumamos el fuertísimo olor que pueden generar. Y un agravante, que son los niños los que suelen ser los más perjudicados por una particularidad. El bajo caudal del río invita a jugar a la orilla y mientras juegan se sumergen y tragan arena y agua con cianobacterias. Y es obviamente en ellos y en los viejos donde más negativamente repercute en temas de salud. Y también, obvio, el consumo de agua que nos repercute a todos por igual, a lo que debemos prestarle especial atención porque de agravarse se puede convertir en un problema ambiental y sanitario muy grave. Bueno, como verán, un problema bastante serio y sobre todo bastante difícil de abordar porque en definitiva estamos hablando de bacterias, donde es claramente el Estado el que debe tomar cartas en el asunto y sobre todo asegurar a la población de una provisión de agua potable y salubre. En base a esto y yendo un poquito más en profundidad, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle a Inés O'Farrell, desde su rol de investigadora, cómo se trabaja para combatir este problema de las cianobacterias tan dañino para la salud y para el ambiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obras de infraestructura que disminuyan la concentración de nitrógeno y fósforo, o sea, la materia orgánica que después va a producir el nitrógeno y el fósforo. Entonces hay que hacer, asociadas a las cloacas, plantas de tratamiento, tanto en las grandes ciudades como en la ciudad de Buenos Aires o como en las pequeñas ciudades o pueblos. Y además disminuir el uso de fertilizantes y herbicidas ricos en fósforo y nitrógeno en las actividades agropecuarias. Eso es fundamental. La floración de cianobacterias, como dije antes, está relacionada con las condiciones climáticas y su variabilidad. Sin embargo, es cierto que su presencia se ve en aumento desde la década del 60, cuando las aguas empezaron a contaminarse con fertilizantes, agroquímicos y por la actividad agropecuaria. O sea, que son fundamentos, de alguna manera, para que florezcan cada vez con mayor frecuencia. Un tema delicado que se vuelve noticia, que toma color cuando las aguas toman ese color verdoso, sorprendente, pero nada recomendable. El 96% de nuestro planeta es agua y está en mares y océanos. En su inmensidad y su misterio se forjaron cientos de historias fantásticas sobre monstruos ocultos que siglos atrás atormentaban e intimidaban a miles de navegantes y viajeros. A medida que la ciencia fue ocupando un lugar importante en el conocimiento, aquellas fábulas fueron quedando sepultadas y olvidadas. Pero resulta paradójico que esa ciencia que quitó de nuestras vidas el miedo a que un engendro nos devore, sea la misma ciencia que hoy nos dice que en los océanos existe otra gran amenaza, que no es monstruosa ni de gran tamaño, sino pequeñísima, casi imperceptible, y está afectando gravemente la salud, la vida y el medio ambiente. Son los microplásticos. Pequeñas partículas de menos de 5 milímetros de diámetro,
que se fueron desgranando de distintos materiales que eludieron los sistemas de filtrado y terminaron en los ecosistemas marinos. Algunos provienen del polietileno o del polipropileno o del tan conocido PET, ese con el que se hacen casi todos los envases que usamos. Otros tienen su origen en productos tan diversos como una pasta dental, un jabón, un gel para la ducha o un protector solar. Desde hace 4 décadas, los microplásticos se vienen acumulando en el mar y con su forma y sus colores desorientan a peces, tortugas, aves o mamíferos marinos que los confunden con alimento. Según un estudio, existen por lo menos 4.000 millones de fragmentos de microplástico por cada kilómetro cuadrado de playas, corales y superficies marinas. Los microplásticos son una bomba de tiempo para la vida en los océanos y hay que desactivarla. Para lograrlo se requiere de estados firmes y comprometidos que estén atentos a la producción, al consumo y al desecho de esos materiales. Pero también se necesitan consumidores responsables que entiendan que la comodidad o la higiene personal no pueden poner en riesgo la salud y la vida de millones de animales. Seguimos en Ambiente y Medio y ahora nos vamos a ir a Mar del Plata, pero antes les quiero contar que hace un mes aproximadamente, a fines del 2020, se sancionó una ley que prohíbe la comercialización y la importación de cualquier elemento de consumo, ya sea de higiene personal específicamente, que tenga añadidas microesferas de plástico. Por ejemplo, podemos hablar de las pastas dentales, podemos hablar de los esmaltes de uña, algunos protectores solares. Eso, por ley, ya estaría prohibido en todo el territorio nacional. Y ahora tenemos que pensar cuál es el impacto que tiene estas microesferas de plásticos que no se ven en los ecosistemas, ya sea en los marinos o en cualquier ecosistema. Para hablar de los ecosistemas marinos estoy con Rosana Di Mauro, ella es bióloga egresada de la Universidad de Buenos Aires, que como les dije al principio está en Mar del Plata y están estudiando el efecto de los microplásticos en los ecosistemas marinos. Hola, ¿qué tal, Rosana? Gracias por estar con nosotros en Ambiente y Medio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Específicamente, ¿ustedes han estudiado el impacto de los microplásticos en algún ecosistema, bueno, en el ecosistema marino, pero en alguna especie en particular? Mira, en este momento estamos haciendo básicamente un relevamiento de qué es lo que está sucediendo en la plataforma argentina. Yo específicamente trabajo en toda la plataforma haciendo investigación. Y lo que estamos encontrando es que básicamente hay en todos lados, en todos los ecosistemas, en los sectores costeros de plataforma y en talud. O sea que el mar argentino tiene un impacto de microplásticos. Lo que pasa es que todavía no tenemos un número concreto de cuáles son las especies que están siendo más afectadas. Pero si se afecta, como me estás diciendo, el ecosistema en general, por lógica, las especies que lo habitan deberían estar afectadas en mayor o en menor medida. Claro, y yo creo que es un tema temporal, digamos, con el tiempo, porque a medida que nosotros avanzamos en las investigaciones y que el mundo va avanzando y vamos viendo que no hay organismo que no contenga, no hay sistema acuático que no contenga, entonces se va armando como una historia de impacto en el ecosistema, porque todos los organismos contienen o han consumido o interaccionan con microplásticos, principalmente porque hablamos de plásticos que tienen el tamaño de algas unicelulares, entonces esta interacción está haciendo en los niveles más básicos. ¿Y cómo afecta esto a las especies? ¿Cómo afecta en forma directa? Y en forma directa, bueno, imagínate que son partículas inorgánicas que al ser consumidas producen una saciedad, pero que no es alimento principalmente. Entonces empiezan a haber efectos nocivos en cuanto a la alimentación, a la nutrición. Después, digamos, un problema paralelo es que
esas partículas de plástico pueden albergar toxinas intrínsecas del plástico, digamos, propias del material, también que están en el medio, que se pegan a las superficies, y esas partículas son lo más tóxico, digamos, porque quedan los individuos una vez que el plástico ingresa por el consumo accidental, y el plástico puede salir con las heces, pero el químico queda en los organismos. Las microperlas es solo una fracción del problema. El problema es mucho más grande, sin contar con la cantidad de fragmentos y microfilamentos que se generan por el desgaste de los ítems más grandes que se utilizan, quedan flotando en el mar o que quedan en la playa o que son residuos de las artes de pesca, porque las redes de pesca también son de plástico. Es un problemón y básicamente el esfuerzo, yo creo que el esfuerzo máximo que hay que hacer es en tierra, evitar que el plástico llegue al mar, considerar cambiar nuestros hábitos de consumo, lo mínimo necesario utilizar de plástico, principalmente en las zonas cercanas a la costa, donde digamos el plástico está en contacto directo con el océano, y una vez que entró al océano ya lo perdiste de vista, es como imposible en esa inmensidad querer, digamos, limpiar lo que hay flotando. Bueno, Rosana, muchas gracias por esta conversación con nosotros y a usar menos plástico sería como el corolario de esta entrevista. Usar plástico con conciencia. Ahí está, a usar plástico con conciencia. Me gusta mejor, más ese cierre. Gracias, Rosana, por esta entrevista, muy amable. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Botellas, frascos, tapas y tapitas, tuppers, electrodomésticos, maquinitas de afeitar, cepillos, elementos de higiene personal y hasta en la ropa. El coso, el cosito y el pendorcho. Todas estas cosas tienen una cosa en común y es el plástico. Ya sé, ustedes saben muy bien qué es porque mi compañero Mauricio se los explicó muy detalladamente antes. Pero también hay distintas formas, hay distintos colores y es un grave problema que se nos está metiendo muy profundo. De verdad les estoy diciendo, no es una metáfora, es literal, se nos está metiendo muy profundo, está llegando hasta las profundidades de nuestro planeta. Por eso los invito a reflexionar con este documental que se llama Un océano de plástico. Nos alarma sobre el impacto ambiental que tiene el plástico en el medio ambiente y en la sociedad. Por eso es que es importante verlo para reflexionar sobre nuestro uso diariamente. El documental comienza con la premisa de ir a filmar el animal más grande del mundo, la ballena azul. Pero en el camino, los realizadores se encontraron con otra cosa. Se encontraron con una capa gruesa de plástico que estaba flotando en el medio del océano. Es por eso que ahí es un momento de giro y es bastante rápido el momento de giro. Se los vuelvo a repetir, Un océano de plástico, lo pueden encontrar en su página de streaming preferida. Pero antes, síganos en las redes, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a ver el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Y nos vemos el próximo domingo.